Molt bon dia a totes i a tots i gràcies per acompanyar-nos en aquesta sessió que fem des de la Comissió de PIMEC Laboral, aquest òrgan de gestió que renovem també en aquesta nova etapa, en aquest nou mandat del president Cañete i de la nova Junta Directiva, sobre novetats legislatives en matèria de jubilació i compatibilitat en el treball. Li deia ara, gràcies Carolina, catedràtica del Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat Autònoma, gràcies per acompanyar-nos i per intentar posar-nos llum a les novetats legislatives en matèria de jubilació. Ja t'avanço que en pocs dies et tornarem a demanar que vinguis, perquè justament avui acaba de sortir publicada al BOE la llei 2/2025 en la que es resol una altra cara de la moneda de les compatibilitats del treball i les pensions, que és el de l'extinció del contracte, la modificació de l'extinció del contracte de treball quan es produeix, malauradament, una incapacitat permanent d'una persona treballadora. I, per tant, no hi ha dia que no se'ns obri un escenari, jo diria d'oportunitats, perquè un canvi legislatiu sempre porta oportunitats, però com a organització empresarial no se'ns obri un espai d'incerteses, perquè també sabem que les novetats legislatives, especialment en una cosa tan sensible com és el dret del treball i la seguretat social, també ens obre moltes vegades criteris d'interpretació i ens obre escenaris de certes incerteses, perquè, a més, amb tota la bondat de l'activitat legislativa, i la llei 2/2025 n'és un exemple claríssim, amb la voluntat d'introduir les realitats socioeconòmiques del nostre país, intentar-hi introduir, per exemple, modificacions al text inicial per tenir en compte la dimensió de l'empresa en l'aplicació d'una cosa tan important per les persones, però també per les possibilitats de les empreses, com és l'extinció del contracte amb una incapacitat permanent. Hi ha novetats en l'orientació legislativa en la que es distingeix quins criteris s'aplicaran en l'extinció del contracte de treball en funció de la dimensió de l'empresa. I és una manera de legislar tenint en compte la dimensió de l'empresa i siguent nosaltres la patronal degana de les petites i mitjanes empreses del país, que són la majoria d'empreses, doncs lògicament ens preocupa que aquesta nova orientació positiva, important, que és tenir en compte la dimensió de les empreses, després generi dubtes en l'hora d'interpretar-ho en com aplicarem realment aquestes normes. Deia que són dues cares de la mateixa moneda que hem de veure en positiu relativament, perquè en el fons tant la llei que hem conegut avui com la modificació del Reial Decret Llei 11/2024 de modificació dels aspectes de la jubilació i sobretot de la compatibilització del treball amb la pensió activa, demorada, la millora dels fixes discontinus i del contracte a temps parcial també per efecte induït de la modificació que s'ha fet, són coses que poden ser vistes en positiu, perquè permeten que les persones treballin més, estiguin més connectades amb el món del treball, quan tots estem esperant normalment arribar a una edat i deixar de treballar, i és vist. Ens agradi més una cosa o l'altra, aquesta voluntat del progrés com a societat, incrementem l'esperança de vida, incrementem també la forma en què arribem a l'edat en què tradicionalment les persones ja tenien menys capacitat productiva, menys capacitat de treballar, eren menys actius. Ens agradi més una cosa o l'altra, són reformes que també, i això hem de ser realistes, venen induïdes per una realitat evident, que és la sostenibilitat del sistema de pensions. Si no existís problemes i dificultats, que no impediments, en mantenir el sistema de pensions tal com el coneixem, un sistema de repartiment, difícilment veuríem modificacions legislatives com les que veiem, que intenten, per una banda, positivitzar la mirada, que no hi hagi un compartiment estanc com el que històricament hi havia hagut entre les pensions i el treball, com si fossin dues realitats absolutament aïllades i que intenten aprofundir en intentar fer possible que les persones, malgrat tinguin dret a una prestació econòmica de la Seguretat Social, insisteixo avui també
en el cas de les incapacitats permanents i la modificació de l'extinció del contracte de treball per raó d'aquesta causa, i malgrat intentin això, en realitat també són recomanacions del Pacte de Toledo que venen induïdes claríssimament per la preocupació de la sostenibilitat del sistema de pensions. Aquesta, la que veiem avui, la recomanació 12 del Pacte de Toledo, ho diu clarament, s'ha de buscar la manera de compatibilitzar una cosa a l'altra, tancar els compartiments estancs, però en tot cas intentar allargar també l'activitat de les persones i també el període de temps en què les persones aporten i cotitzen. En un moment en el que, per sort, des d'un punt de vista de política social, es milloren les pensions, s'han millorat les pensions. Des del 2022 i amb l'última reforma hi ha una millora substancial de la inversió que fem com a país en pensions. Hi ha qui en diu despesa, però en tot cas podem pensar des d'un punt de vista social en inversió, que les pensions siguin raonables en un país com el nostre, però també ens alerten, l'AIREF ho feia fa uns dies en el seu informe, que hi ha dificultats en què es vagi complint la regla de despesa, l'increment en cotitzacions que justifica l'import de la major despesa o major inversió que fem en prestacions. I ho qüestionava des d'un punt de vista que el mercat de treball canvia, és molt bo el sistema de repartiment que tenim, les generacions del present reconeixen l'esforç de les generacions del passat, aquesta vessant contributiva, però com a empresaris i empresàries, com a responsables de la gestió d'alguns gremis, alguns de vosaltres i associacions, tenim clar que després l'increment dels ingressos ha de venir també per una major pressió en les cotitzacions i un major esforç en les cotitzacions, i per tant també sabem que això afecta la sostenibilitat del propi treball. Fruit d'això, lògicament, tenim molts reptes i tenim moltes necessitats que acaben conduint a situacions com aquesta, que pot ser, insisteixo, vista en positiu o pot ser vista com que ens allarguen aquell tortuós camí que hem de seguir abans de jubilar-nos. En tot cas, avui intentem posar llum a una d'aquestes modificacions que intenten trencar un dels compartiments estancs aprofitant el talent de les persones, aprofitant la capacitat productiva de les persones, que s'allarga la seva capacitat d'aportar en positiu en els llocs de treball, que a molts de vosaltres us resoldrà un problema importantíssim, que és la retenció de talent sènior. Sabeu moltes vegades que les persones arriben en plenitud de condicions a l'edat de jubilació i això significa un problema per a les empreses que voldrien retenir aquelles persones amb beneficis de tot tipus. El Pacte de Toledo parla de beneficis amb cotització, beneficis fiscals, etcètera, per fer-ho, sobretot perquè sabem com a empresaris i empresàries que després ens costa molt trobar persones per cobrir aquests llocs de treball i persones preparades, amb actitud, amb capacitat, amb visió analítica de la realitat, amb experiència per poder resoldre aquests dèficits i sobretot en un moment en què teniu dificultats de cobrir vacants. En tot cas, estem en el debat de la sostenibilitat del sistema, de veure com podem fer que la normativa ens ajudi, i avui la Carolina ens posarà llum de quines modificacions hi ha hagut i com s'han orientat aquestes modificacions per fer-ho possible, sabent que tenim molts reptes per fer sostenible el sistema, però també per acabar d'ajustar la força del treball a casa, i avui ens donarà idees amb les propostes que ens faci, però que, insisteixo, en pocs dies et tornarem a demanar que ens posis llum sobre aquesta nova modificació que hem tingut avui i que també intenta aprofundir en una cosa en la que sovint treballem. Les persones amb discapacitat havien transitat històricament al voltant de la inactivitat permanent i en canvi ens hem posat un repte com a societat de que les persones amb discapacitat també siguin capaces d'aportar en el món del treball, perquè sabem que al final el món del treball és un espai claríssim de socialització, culturació i d'inclusió social i que permet vides més autònomes, vides més relacionals, vides més plenes a les persones i per tant tot això també és un valor social en si mateix. En tot cas, avui posem aquesta aturada en les millores, en la pensió, en la jubilació parcial, la jubilació demorada, la jubilació activa, en tots aquests mecanismes perquè les persones puguin allargar la seva activitat laboral, sabent que és un camí que no acabarem i que segurament es produiran més reformes, més modificacions,
I per últim, us deia que la llei 2/2025 que hem conegut avui hi ha hagut una participació directa, activa, clara de PIMEC. Hi ha sigut. I per això recull algunes singularitats en l'aplicació de l'extinció del contracte de treball en funció de la dimensió de l'empresa. Allò que sempre diem, la dimensió ha de ser considerada en les lleis. Però en aquesta llei hi ha una disposició addicional, i veig gent de mútues que la coneixeu perfectament, i que té a veure amb una cosa que també hem posat sobre la taula i també té a veure amb la sostenibilitat del sistema de pensions, i és amb la problemàtica de la creixent incidència, especialment a Catalunya, de la incapacitat temporal, i especialment incapacitat temporal derivada de contingències comuns, de malaltia. En aquesta llei, convalidada al desembre de l'any passat i que venia d'un acord també, per sort, un acord del diàleg social i referendada també en un acord a la Moncloa amb el govern, hi ha una disposició addicional que permet una cosa que sembla petita però que és molt important, i la gent de mútues ho sabeu, i els que estem al darrere de la millora de la gestió de la incapacitat temporal, de les baixes, ho sabem, i és la possibilitat de que les mútues col·laboradores articulin convenis de col·laboració amb el Sistema Nacional de Salut, de forma que es posi a disposició del Sistema Nacional de Salut la infraestructura de les mútues per tal que quan un treballador a Palma de Mallorca té un accident el diumenge a la tarda, anant a dinar amb la família, doncs no trigui 20 dies més en recuperar la seva activitat laboral, la seva capacitat laboral, que si el té el dilluns al matí anant a la feina, que és aquella diferència entre que t'atengui una mútua o t'atengui el sistema de salut amb els dèficits d'inversió que té sovint el sistema de salut. I també hi ha l'accent de PIMEC en aquesta modificació, perquè vam traslladar a tots els grups parlamentaris una modificació que tenia a veure amb la realitat autonòmica del nostre país, i és que en la proposta inicial dels convenis de col·laboració es parlava d'una negociació centralitzada exclusivament d'aquests convenis de col·laboració entre mútues, Sistema Nacional de Salut i agents, i nosaltres vam suggerir als grups parlamentaris que això fos negociat i acordat a nivell de cada comunitat autònoma. Per què? Perquè la salut, tot i que hi ha un sistema nacional de salut estatal, tots sabem que la salut és una competència que exerceixen les comunitats autònomes des dels seus respectius sistemes de salut, i no tenia cap sentit que fos centralitzat només i que per tant s'havia de descentralitzar. Poso aquest accent en clau PIMEC perquè també sabeu que és un debat que nosaltres hem posat a sobre la taula, que té a veure amb el funcionament de les vostres empreses, té a veure amb la dificultat de sostenir la força del treball a les empreses, a les vostres organitzacions, entitats, etc., i que per tant també tinguem present que hi ha aquesta qüestió que també té l'accent PIMEC en aquesta reforma legislativa que ens explicarà avui la Carolina. En tot cas, com que l'important és escoltar la Carolina i que ens posis llum. Aquesta setmana parlar de llum, que ens posis llum és una mala setmana, però en tot cas que ens posis certeses en la mesura del que puguis, Carolina, sabent que per sort el dret del treball i la seguretat social és un dret viu, però en tot cas que ens posis prous elements perquè després puguem aplicar-ho i puguem aprofitar el talent de les persones d'aquest país i siguin productives en la mesura del que puguin i aportin competitivitat a les nostres pimes, que són les empreses que tens al davant. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Josep Ginesta, secretari general de PIMEC. I sense més preàmbuls, m'agradaria donar pas a la ponent que ens acompanya avui. Ella és una experta en la matèria, Carolina Gata, catedràtica de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, bon día a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a PIMEC la amable invitación para estar en esta sesión dedicada a un tema que nos preocupa a todos, lo decía antes muy bien el señor Ginesta, el que, por una parte, las normas pretenden que nos jubilemos más tarde y lo que pretendemos todos, cualquiera que sea la edad,
es jubilarnos lo antes posible. Yo cada año se lo pregunto a mis alumnos de la Universidad Autónoma y su gran ilusión, y tienen 22 años, es jubilarse lo antes posible. Con lo cual, es un tema generalizado, no ha cambiado la tendencia y ahí nos encontramos. La idea que voy a hacer referencia a la reforma última, yo creo que no la última, ya les avanzo en temas de jubilación, pero también pensaba un poco hacer un resumen de cuáles son las líneas de tendencia en materia de jubilación en los últimos años, cómo está la pensión de jubilación en estos momentos y luego abordar pues, el tema de la compatibilidad entre trabajo y pensión de jubilación y las últimas reformas, que ya les digo que las últimas reformas son claramente favorables. Pretenden pues, facilitar el que se pueda cobrar incluso, como veremos, el 100% de la pensión de jubilación y el seguir trabajando, ya sea por cuenta ajena, por cuenta propia, a tiempo parcial o a tiempo completo. Por tanto, la lógica es favorecer esa compatibilidad y el que sigamos trabajando sin límite de edad, lo veremos también. Siempre cuando hablo de temas de seguridad social, porque a todos nos suena la seguridad social, pero nos parece como algo, la seguridad social, ¿no? Sabemos que hay mucha gente, que es muy costosa, que hay que hacer reformas, pero yo creo que siempre es importante partir de los datos, ¿no? De cuántas actualmente personas están beneficiándose del sistema, de qué manera, cuál es el número total y también ver la evolución de esos datos, ¿no? Porque nos pone de relieve lo que ha pasado pues, en 25 años, por ejemplo, entre el año 2000 y febrero de este año. Aquí los datos son exclusivamente de pensiones contributivas del sistema de seguridad social. Hay también, en materia de jubilación, aunque no voy a entrar, hay una prestación no contributiva de jubilación, que son casi 500.000 de personas más que añadiríamos a estos datos, además de los beneficiarios de desempleo y beneficiarios de otras ayudas de carácter social, tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas. Datos de pensiones contributivas, de aquellas clásicas, que requieren el que previamente coticemos a la Seguridad Social y luego recibiremos una prestación en función, en algunos casos o normalmente, de lo previamente cotizado al sistema de Seguridad Social. Si nos basamos en los datos de febrero del 2025, de esas pensiones contributivas, las clásicas, estamos hablando de 10.293.631 personas beneficiarias a cargo del sistema de Seguridad Social, con pensiones que en la gran mayoría de los casos son vitalicias y que por tanto van a percibir durante años. Hemos superado por tanto ese límite de los 10 años. En el año 2000, 7.500.000 va incrementándose, llegando a los 9 millones en el año 2013 y a partir de ahí incremento hasta febrero del 2025 con este dato y ha seguido incrementando. La tendencia, teniendo en cuenta las características de nuestra población en general y también en Cataluña, es una tendencia de envejecimiento de la población. Con lo cual, la tendencia va a ser a incrementar el número de pensionistas y, por tanto, la carga que eso supone para el sistema de seguridad social y, a la vez, también para las empresas que cotizan por sus trabajadores y también para los propios trabajadores, sobre todo para la parte empresarial, teniendo en cuenta cómo se distribuye el coste de cotización actualmente. Y también para los trabajadores autónomos que contribuyen al sistema de seguridad social, aunque ahí habría que hacer alguna matización. Si luego, partiendo de ese total, vemos el tipo de pensión que es la más importante, evidentemente es la pensión de jubilación, 6.500.000 personas ya en febrero del 2025, con un incremento de 2 millones entre el año 2000, poco menos de 2 millones entre el año 2000 y febrero del 2025. Por tanto, un número importante es la pensión básica de nuestro sistema de seguridad social. Luego, en cuanto al número de beneficiarios, la pensión de viudedad, 2.300.000, mayoritariamente mujeres, por razones que todos conocemos, por razones de más larga vida y también de no contribución al mercado de trabajo durante bastantes años. Orfandad, 300.000 personas,
que están cobrando ayudas en esa línea, e incapacidad permanente ya hemos superado, y ahí ha tardado bastante, el límite de 1 millón de personas beneficiarias de la pensión de incapacidad permanente en cualquiera de los grados que esta prevé. Aquí otro dato que quiero destacar, la pensión media de pensión de jubilación, en concreto contributiva. Son 1.500 en febrero del 2025, 1.500 euros con 67 céntimos. De pensión media del sistema, 14 pagas al año, como saben. Ahí aparece en la prensa cada cierto tiempo, seguro que lo han visto, y aparecía hace pocos días, la idea de que se cobra mucho, de que los últimos que se han jubilado ya hemos superado la frontera de, y aparece, ¿no?, esa idea de que cómo puede ser que las personas jubiladas estén cobrando de media. Obviamente hay personas que cobran 800 y hay personas que cobran 2.500, pero de media 1.500 euros. Yo ahí siempre hago la reflexión siguiente: vivir en Barcelona, que ahora estamos en Barcelona, con 1.500 euros de pensión, y muchas veces viven los dos, me refiero pues al marido y la mujer con una edad que se jubila, igual la mujer no tiene una prestación porque no ha trabajado el tiempo suficiente, cada vez más no es así, pero todavía lo es, y te planteas si es posible que con 1.500 euros se pueda vivir dos personas en Barcelona, y aún suerte que actualmente tienen piso en propiedad. Yo recuerdo siempre en estas charlas una señora mayor que apareció en un reportaje hace ya algunos años que decía: yo estoy preocupada por mi pensión, la pensión que cobro, dice, pero ¿cómo me preocupa todavía más la situación de mis hijos y de mis nietos? Porque yo al menos tengo vivienda en propiedad. Por tanto, sí, en el futuro, y no quiero asustarles, si la pensión va incrementándose en esa línea y no tenemos nuestra vivienda en propiedad, porque los jóvenes, la dificultad de acceder a la vivienda, etcétera, en ese caso, ¿cómo va a poder pagarse un alquiler? Que también sabemos cuál es la evolución del importe actualmente, a la vez vivir con una pensión que precisamente no es que sea alta. El 70% de las pensiones actuales están por debajo de 1.000 euros al mes. Seguramente es bastante difícil, totalmente difícil vivir con esas cantidades. Por eso, cuando aparecen esas noticias, a veces dicen la prensa parece que le tenga un poquito de, no sé, de manía al sistema, ¿no?, de seguridad social o a los pensionistas, porque no da la información. Yo creo que hay que darla desde todas las perspectivas. Y son personas que han cotizado, que para acceder a una pensión de jubilación se les exige bastantes años, 38 años y 6 meses como modelo, y al final acaban percibiendo una pensión que tampoco es que sea tan elevada. Desde esta línea, por ejemplo, pues está apareciendo ya fórmulas que en el futuro van a ser más importantes en la materia jubilación, como por ejemplo, que también aparece en la prensa, lo de los jubilados que comparten una vivienda, que alquilan un piso entre varios y conviven ante la dificultad de pagar un alquiler de forma individual, principalmente en poblaciones grandes, donde además, o en zonas, como es nuestro país, en el que se ha incrementado el coste de los alquileres. Estas ideas de coworking, estas ideas de convivir, de convivir de forma conjunta varios jubilados, va a ser más habitual en el futuro, y habrá que plantearse si también el sistema de seguridad social tiene que informar sobre estas alternativas. Bien, estos son los datos. El hecho de que sean 6,5 millones implica que todas las reformas que se han dado en los últimos años hayan afectado principalmente a la pensión de jubilación, porque es la que cuesta más dinero, la que implica un coste más elevado para el sistema, para la sostenibilidad del sistema de pensiones. No porque se le tenga especial cariño o menos cariño, sino por el coste económico que supone, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y el que lo puede cobrar pues 30 años una persona si vive hasta los 95, por ejemplo. De ahí que haya habido bastantes reformas. Aquí pongo últimos procesos, porque ha habido bastantes. Solo he recogido los últimos hasta llegar a ese Real Decreto del 2024. Y claramente
diversas fases de avance y claramente es un proceso no cerrado. Yo creo que va a haber nuevas reformas en materia de pensión de jubilación. La tendencia puede ser que de momento sea favorable, pero en algún momento me temo que va a tener que ser desfavorable por el motivo de la sostenibilidad de las pensiones de jubilación y de las pensiones en general del sistema de seguridad social. Yo creo que ahora estamos en una fase de ampliación, pero es probable que en el futuro las circunstancias económicas de financiación lleven a una solución diferente. Esperemos que eso tarde, sobre todo por las personas que tienen ahora menos de 50 años, que es las que probablemente se verían más afectadas por esos recortes. Aquí, historia de las reformas. Desde el año 2010 se presenta un documento, luego hay las recomendaciones del Pacto de Toledo, que se va renovando a lo largo de los años, y en esos pactos de Toledo siempre aparece de una manera u otra la pensión de jubilación o la edad de jubilación o varias cosas a la vez. Luego, el Acuerdo Social y Económico de febrero del 2011, que lo cito porque fue muy importante a la hora de elaborar la última gran reforma en materia de seguridad social, digamos en grande. No es que sea la última, porque hay más normas después, pero fue realmente muy importante. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social. Esta reforma entró en vigor el 1 de enero del 2013 y todavía no se ha acabado de desplegar. Acabará, luego lo veremos, el 1 de enero del año 2027. Es decir, ya son bastantes años. ¿Por qué se ha ido desplegando tan poco a poco? Por la trascendencia y los recortes en la cuantía y los derechos de acceso a la pensión de jubilación que supuso esta ley. Es decir, esta ley, si tenemos que calificarla, la calificamos como desfavorable para los beneficiarios del sistema de seguridad social, en cuanto que, veremos, recoge alguna medida claramente dirigida a hacer un poquito más difícil el acceso a la pensión de jubilación y luego intentar recortar un poco lo que se va a cobrar por parte de la persona que se jubila. Luego ha habido otras reformas, el Real Decreto Ley 20/2012 en materia de personal funcionario, que también se ha visto afectado en los últimos años, la Ley 3/2012, de 6 de julio de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, la modificación de la disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores, cobertura de lagunas de cotización, que ahí también se incorporó en este ámbito un recorte importante a la hora de cubrir las lagunas de cotización de los futuros pensionistas y se mantiene, aunque con matices con posterioridad. El Real Decreto 1716/2012, que es el de aplicación técnica en materia de prestaciones, y luego este es especialmente destacable porque inicia un cambio de rumbo en el que se sitúa también el Real Decreto Ley 11/2024. Este Real Decreto Ley 5/2013, título yo creo que es muy claro, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que se persigue? De medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Ese es el primer paso que se da en la línea que cambia lo anterior. Lo anterior era, llegas a la edad de jubilación, te jubilas y total incompatibilidad con el trabajo. Ya estás jubilado y ya te mantienes en esa situación de jubilación, salvo alguna pequeña excepción. A partir de ese momento la situación cambia. Lo que se pretende es que sigamos trabajando más tiempo. Y además utiliza un término que es muy divertido, divertido desde la perspectiva de regulación de seguridad social, que es el término envejecimiento activo, ¿no? Esa idea de que, claro, pues nos vamos a aburrir cuando nos jubilemos, no vamos a saber qué hacer con nuestro tiempo y que en consecuencia pues lo mejor es que vayamos trabajando todavía porque nos sentiremos como más activos, ¿no? Por eso decía que es un poco,
como línea de tendencia, pues cada uno puede decidir qué hacer, ¿no? Pero lo plantean desde esa perspectiva. Y también es importante la perspectiva de que se pretende pues, que la experiencia de las personas se mantenga en el empleo. Eso también es muy importante, sobre todo también en pequeñas empresas, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que se persigue con esta norma y con el Real Decreto Ley 11 de 2024, entre otros? Pues ahorrar prestaciones del sistema de seguridad social. Está claramente vinculado ese concepto de envejecimiento activo con la idea de sostenibilidad de las pensiones. Hay un motivo económico. La idea es que sigamos trabajando más allá de los 65 años, que estemos unos años trabajando y luego, si es posible, cuando pasemos a cobrar la pensión de jubilación, pues bueno, que tampoco vivamos demasiado a los efectos de ayudar al mantenimiento del sistema de seguridad social. Es decir, a partir de ese momento, el elemento económico, la sostenibilidad de pensiones, está claramente presente. Por otra parte, es lógico, lo único que también hay que ponerlo más claro en las normas. Luego apareció la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del sistema de pensiones. Suerte que se suprimió el factor de sostenibilidad de las pensiones, al menos de momento tal y como estaba redactado, porque si no hubiera supuesto una reducción de las pensiones, del importe de las pensiones de jubilación a partir del 1 de enero del 2019. Y luego el índice de revalorización, que en aquel momento se estableció, se suprimió y se ha vuelto a vincular al IPC, la nueva, y además recogerlo de una forma que esté cubierto legalmente. Luego tenemos el Real Decreto Ley 2/2023, 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad. Aparece ya directamente el término en la norma del sistema público de pensiones. Se convalidó, entró en vigor el 1 de abril del 2023, pero hay muchos temas que no han entrado en vigor, que entrarán en vigor, una parte en concreto que me preocupa especialmente, el 1 de enero de 2026. ¿Por qué se aprueba este Real Decreto Ley, que además recoge muchas medidas que no se ponen en práctica, muy poquitas, el 1 de abril del 2023? Porque nos lo pide los compromisos contraídos con la Unión Europea y era necesario pues, aprobar una reforma en materia de jubilación a los efectos de recibir los fondos Next Generation. Y de momento, pues el Real Decreto Ley 11/2024 como norma importante, también con un título muy claro, mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Y se insiste en ese cambio de rumbo. Se insiste para mejorarlo por algo, porque los datos dicen que pocas personas continúan trabajando después de la pensión de jubilación. Que las fórmulas que hay actualmente, que luego repasaré, no están teniendo éxito. La fórmula que más éxito tiene es la de la jubilación activa, pero hay que seguir promocionándola. Por eso mejora de las fórmulas de compatibilidad, trabajo y pensión. Si vemos esas reformas hasta ahora, que creo que habrá más, como decía al principio, hay puntos que coinciden, hay enfoques que no coinciden, hay contradicciones internas entre sí, y ello se debe a que todas las reformas en materia de jubilación y en materia de seguridad social en general están basadas en la idea del consenso, que a mí me parece muy importante, el consenso entre los agentes sociales, el Gobierno a la hora de reformar. También me parece muy importante pues, la existencia del Pacto de Toledo, que está formado por todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Me parece muy importante esa idea de consenso, pero claro, al final lo que ocurre a veces, y ese es el elemento crítico que aporto, es que a la necesidad de ese consenso se recogen medidas que son contradictorias entre sí. Como vemos, el cambio de rumbo es compatibilizar pensión y trabajo, y a la vez estos años hemos ampliado las posibilidades de jubilación anticipada, con lo que eso supone de coste para el sistema de seguridad social. O hemos ampliado los colectivos que se pueden jubilar con toda la pensión
a una edad anticipada, como por ejemplo el caso de los policías locales o el caso de otros funcionarios del sector público, otros colectivos del sector público. Lo cual, si nos regimos por la idea de sostenibilidad, resulta un poquito como contradictorio. ¿Por qué es necesaria una reforma? Aquí me voy a detener poco. ¿Por qué se basa todas estas reformas? ¿Por qué es necesaria? Siempre que hay reforma, los argumentos, he recogido este documento porque son los mismos, da igual que hayan pasado bastantes años desde el 2010. Siempre es lo mismo, el envejecimiento de la población, es necesario reformar porque el sistema no va a ser suficiente, la baja natalidad, que es un dato evidente, los dos datos se dan también en Cataluña, alta esperanza de vida, futuros derechos de pensión más alta, el hecho de que la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo e inmigración en algún momento fluctúa, se va reduciendo, el tema del paro juvenil, el tema de la economía sumergida, que implica no aportar al sistema de seguridad social. Estos argumentos del 2010 también son válidos en el 2025 y serán válidos más adelante, con el único, en los próximos años o en las próximas décadas, con el único elemento distinto que es ahora mismo el tema de que en los próximos años nos vamos a jubilar las personas del baby boom, ¿no? Los nacidos los boomers, los nacidos en esa época y que por tanto parece que seamos culpables del hundimiento, ¿no? Del sistema de seguridad social. ¿No? Un poco a veces también lees la prensa y ves los jóvenes diciendo cómo tengo que mantener, ¿no? Ahora los pensionistas y somos muy pocos, ¿no? Este factor es importante, va a haber un incremento del número de jubilados en los próximos años. Pero eso ha pasado en otros países, en otros sistemas de seguridad social y ninguno se ha hundido. Por tanto, yo creo que todo hay que relativizarlo, aunque sean unos años en que hay un factor diferente. El resto de causas creo que se van a mantener en el tiempo. Según la Unión Europea, en el año 2040 tendremos 15,3 millones de pensionistas en el país. Más o menos lo va acertando en franja de este estudio de hace ya algunos años. Y luego también hay que tener en cuenta que todas estas reformas vinculadas con la sostenibilidad del sistema hasta ahora se ha conseguido a través de un poco el recorte de determinadas prestaciones y entre ellas la jubilación. Pero hay un cambio importante en los últimos años, que es la creación del mecanismo de equidad intergeneracional, que hay que seguir cotizando y se va a mantener más allá del año 2050. Y, en segundo lugar, la cotización de solidaridad, que ha entrado en vigor el 1 de enero del 2025, que implica el que hay que cotizar por la totalidad de los ingresos que se cobran. Ese es un cambio importantísimo. Ya no es la figura solo de la base máxima de cotización a la seguridad social, sino que si cobro por encima, cobro 7.000 euros al mes como trabajadora de una empresa, la empresa tiene que cotizar, y yo también, pero sobre todo la empresa, sobre el total de esos 7.000 euros que cobro al mes. Es decir, esa cotización de solidaridad también es un cambio muy importante y no se había dado nunca en nuestro sistema de seguridad social. Por tanto, se están buscando más ingresos para hacer frente sobre todo a los costes de la pensión de jubilación. Ese es un elemento que cambia. Otros elementos a destacar en el ámbito de la jubilación en los últimos años. El caso de las administraciones públicas. Aquí ha aparecido bastante discusión, bastante debate judicial en los últimos años, provocado por algunos colectivos de funcionarios públicos. El caso de los premios de jubilación. Aquí simplemente señalar que hay colectivos, por ejemplo, digamos, policías locales o bomberos, que han reclamado judicialmente el pago de premios que están previstos en la negociación colectiva cuando se jubilan. Premios que en algunos casos llegaban a 50.000 euros. Cuando llegaban a la edad de jubilación cobraban 50.000 euros. No está mal por jubilarte. La jurisdicción contencioso administrativa hace ya, desde el año 2022, tiene una jurisprudencia en la que dice que no se puede cobrar, que esto supone una retribución no prevista para esos funcionarios públicos y que, por tanto, la Administración no tiene que abonarla. ¿Eso ha hecho que los colectivos que reclaman dejen de reclamar? No, que va. Actualmente estamos en 50 sentencias del Tribunal Supremo diciendo lo mismo,
desde marzo del año 2022. Es decir, se sigue reclamando colectivos diversos. Si no cambia esa jurisprudencia del Tribunal Supremo, contencioso administrativa, no van a cobrar ese premio de jubilación. Yo creo que es discutible, sobre todo en cantidades tan altas. Se puede entender el que te den una ayuda económica igual que ocurre en el sector privado, en la negociación colectiva me jubilo y me dan una cantidad, pero no que esa cantidad llegue a ser de 50.000 o 60.000 euros cuando llegas a la jubilación. Cambios legales relevantes en los últimos años, me refiero recientes. En primer lugar, la reforma otra vez de la disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores respecto de la posibilidad de pactar jubilación forzosa. ¿Puedo obligar a un empleado o empleada a que se jubile? Con la idea de cambiarle, sustituirle por una persona joven que quiero contratar. Pues bueno, ahora es más difícil. Se cambia esta disposición adicional y ahora podemos preverlo en convenio colectivo. De hecho, se hace el que a la edad de jubilación me jubilará la empresa de forma obligatoria, pero los requisitos son ahora más complicados de cumplir y si no los cumplimos, obviamente esa persona nos va a poder demandar judicialmente y probablemente le den la razón si no lo hemos hecho bien. Aquí el cambio esencial es que para poder obligar, quiero recordar que la jubilación actualmente es un derecho del trabajador o trabajadora, es un derecho. ¿Cuándo podemos obligarle a que se jubile? Pues cuando tengamos recogida esta cláusula, una cláusula sobre esta base en el convenio colectivo y esa persona que queremos, digamos, que se vaya de nuestra empresa debe tener una edad igual o superior a los 68 años. Por tanto, esas cláusulas no sirven antes de los 68 años. Y además, la persona que vamos a jubilar forzosamente debe tener derecho al 100% de la pensión de jubilación. Si tiene derecho a un 98%, no lo podemos obligar a jubilarse. Y además, la jubilación de esta persona de 68 o más años está vinculada necesariamente con la contratación indefinida y a tiempo completo de al menos un nuevo trabajador o trabajadora. Por tanto, no es como antes que, una medida de fomento del empleo. Ahora tenemos que contratar a una persona, a otro trabajador o trabajadora de forma indefinida y a tiempo completo, tampoco jornada parcial, con lo cual se dificulta la jubilación forzosa de las personas trabajadoras. Aquí, claro, me podríais plantear, ¿y quién va a querer quedarse? ¿Quién va a decir que no me jubilo? Lo que quiero es jubilarme, lo comentábamos antes, lo antes posible. Pero eso es ahora. En las reformas futuras, esto de seguir trabajando más allá va a ser más habitual. Ahora nos parece extrañísimo. Queremos jubilarnos con 65 y si puede ser con 63. Y además, nada de compatibilizar con el trabajo, nada. Nosotros a jubilarnos y disfrutar de otro tipo de vida. Pues eso va a ser cada vez menos habitual. ¿Por qué? Porque las reformas futuras que decía que probablemente se den por razones económicas harán que el importe de la pensión de jubilación que se cobre sea inferior al actual. Actualmente, quien se jubila cobra aproximadamente el 80, entre un 75-80% del último sueldo. Con las reformas que se prevén, se llegará a un 60 o incluso a un 50% del último sueldo. Por tanto, si vamos a cobrar un 60, pongamos un 55 para quedarnos en medio en esa franja de pensión de jubilación cuando nos jubilemos y hacemos cálculos de lo que nos cuesta y lo que queremos hacer, salvo que tengamos mucho patrimonio, tengamos muchos ahorros, igual quedarnos un año más, 2 años más, que además nos premian 4% de pensión cada año, nos va a parecer como más factible. Cuando hagamos cálculos económicos, no es lo mismo un 80% del último sueldo que un 50% o un 55% del último sueldo.
Y además, pues eso, que si encima no tenemos vivienda, si encima tenemos cargas familiares, me refiero a hijos que todavía no tienen un empleo estable, no os lo pensaremos e iremos a trabajar y tendréis a las personas trabajadoras que tenéis contratadas durante más tiempo. Y por tanto, se os planteará también el tema de cómo gestionar a una plantilla que cada vez tendrá más años. No estará constituida por jóvenes mayoritariamente, sino personas con cierta edad y que incluso pueden tener pues ya una edad en la que deberían estar jubilados, pero que no les sale económicamente a cuenta jubilarse. Por tanto, la gestión de la mayor edad va a ser un reto clave en los próximos años, queramos o no, o nos parezca adecuado o no, con esa idea de que a partir de los 45 años, como saben, parece que a partir de esa edad ya no servimos para nada y que el joven de 22 lo hace todo muy bien. Pues bueno, habrá de todo, tanto en un colectivo como en el otro. Hay una excepción, que no me voy a detener, en que sí se podría jubilar forzosamente a un trabajador o trabajadora con 65 años cuando estemos en un sector de actividad en el que las mujeres estamos infrarrepresentadas, por debajo del 20%. Aquí se establece esa posibilidad con la idea de que tenemos que sustituir a ese trabajador jubilado con 65 años por una mujer contratada de forma indefinida y a tiempo completo. Otro elemento a destacar en estos últimos años, lo que señalaba anteriormente, la larga transitoriedad de la última reforma en materia de jubilación. Entró en vigor el 1 de enero del 2013 y acabará el 1 de enero del 2027. Lo que se pretende es ahorro de costes a través de cambios puntuales en la propia estructura de la pensión de jubilación que dan lugar a un recorte, aunque no sea muy elevado, pero probablemente para la persona afectada sí que le supone un recorte mensual de su pensión que es suficientemente importante. Y, en segundo lugar, el porcentaje aplicable, los cambios que aquí se introducen, pues que la edad de jubilación, como saben, se ha alargado. Ahora las referencias son ya los 69. Hay muchas personas que se pueden seguir jubilando con 65, pero ya, 67, no he dicho, ya me he adelantado, 67. Uf, a lo que iba a decir siguiente, aquí he ido más deprisa de 67, 1 de enero del 2027. Actualmente mucha gente se está jubilando con 65 o antes porque tienen carreras largas de cotización. En el futuro no será tan fácil. Por tanto, lo de 67, antes o después, en unas décadas, pues será lo habitual en la práctica. ¿Qué se pretende? Pues que cotices más tiempo, 2 años más, aportas al sistema y, por tanto, igual luego 2 años menos de pensión. ¿Qué es lo que se prevé en este campo en concreto? Lo que decía que me adelantaba anteriormente. Pues que no nos quedemos en 67 años. Hay países que hace años ya que tienen como referencia los 69 años. Por tanto, pensemos que es posible que las personas jóvenes actualmente se jubilen con 69 años. 2 años más de aporte al sistema de seguridad social. Y en segundo lugar, porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión. Se cambió y se pasó de 15 años a 25 años en el cálculo de la pensión de jubilación. Aquí siempre explico la evolución, porque pone muy de relieve cuál es la voluntad. Inicialmente la pensión de jubilación se calculaba sobre los últimos 2 años. Luego se pasó a los últimos 8 años, los últimos 15. Esta reforma nos llevó a los 25 años, el 1 de enero del 2022. ¿Por qué ese juego de años? Evidentemente porque entre más años cogemos de cálculo, las bases de cotización anteriores son más bajas y por tanto cobramos menos de pensión de jubilación. Aquí la duda es, ¿se va a quedar en 25 años? Mi opinión es que no, que es posible que se amplíe. De hecho, ya se intentó entre 30 a 35 años, probablemente 35 años, los últimos 35 años como base de cálculo para la pensión de jubilación. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que en este año, cómo está ese régimen transitorio 2025?
quien tenga 38 años y 3 meses o más cotizados al sistema de seguridad social, 65 años. Se puede jubilar con 65. Pero estamos hablando de 38 años y 3 meses o más. Son unos cuantos años. Quien tenga menos, pues se jubilará con 66 años y 8 meses de edad. El año que viene, pues quien tenga menos de los 38 años y 3 meses, que se mantiene igual, 65 años, y si tiene menos, como decía, 66 años y 10 meses. Y ya el 1 de enero del 2027, el modelo de trabajador o trabajadora para jubilarse será 38 años y 6 meses o más, y si tienes menos, ya te jubilas, tienes que esperar a jubilarte con 67 años. Aquí otro elemento de posible reforma futura. 38 años y 6 meses es posible que se amplíe y que se exijan 40 años para poder acceder a la pensión de jubilación. Régimen transitorio respecto del porcentaje aplicable. Este régimen transitorio también entró en vigor el 1 de enero del 2013 y es un régimen como un poco raro de cálculo, ¿no? En la franja actual, 2023 a 2026, nos dice, por cada mes adicional a partir de los 15 años de cotización entre los meses 1 y 49, se multiplica por 0,21 y por los 209 meses siguientes 0,19. A partir del año 16 de cotización, hasta los que tengamos. Y aquí dices, bueno, y luego cambia a partir del 1 de enero del 2027 y este será el cálculo a partir de ese momento. Aquí lo primero que cuando se ve la norma, porque esto no era así antes de la Ley 27/2011, te planteabas, ¿y por qué este juego, no? Parece que alguien pues se entretuviera con los porcentajes y el número de meses. En realidad no es así. Hay de nuevo un recorte escondido en esta modificación. El recorte consiste en que entre 2013 hasta 2013, para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación, se nos exigían 35 años cotizados. Cuando entre en vigor el 1 de enero del 2027, se nos exigirán 37 años o más cotizados al sistema de seguridad social para jubilarnos con el 100% de la pensión. Es decir, por tanto, lo que se ha conseguido a través de este juego de porcentajes es exigirnos 2 años más para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación. Cambios que también se han dado, bueno, ya lo he comentado antes, en el cálculo de la base reguladora. Pues actualmente estamos en los 25 años. Los últimos 25 años de cotización a la Seguridad Social, previos al mes previo al de la pensión de jubilación, son los que se tienen en cuenta. Pero, y lo decía antes, el Real Decreto Ley 2/2023, que luego se convalida, establece una reforma que entrará en vigor el 1 de enero del 2026 y que cambia un poco. Pero además con una regulación, yo hace años que me dedico a temas de seguridad social, la regulación más extraña, más complicada de todas las que se han hecho en el cálculo de la base reguladora de pensión de jubilación y casi en pensión de jubilación. Se amplía el periodo de referencia, se pasa de 25 actuales, desde el 2022, de 1 de enero del 2022, se pasa a 27. Pero dentro de un periodo de referencia de 29. Se pasa de 25, 27, pero luego se toma como referencia los últimos 29 años y se cogen los 27 años mejores de esa persona. Lo hace el INS directamente. Vale, aunque sean los más favorables, si cogemos más años, la cuantía va a ser más baja, como regla general. Pero aquí pongo no, porque hay un régimen transitorio larguísimo durante el cual lo que va a hacer el INS es calcular dos cosas. Conforme poquito a poco, porque no es inmediato el 1 de enero del 2026, va a calcularnos la pensión de jubilación aplicando esta nueva fórmula, pero poco a poco, no de forma inmediata. Primer cálculo. Y el segundo cálculo va a hacer el cálculo de la pensión de jubilación sobre la base de los 25 años, el régimen antiguo.
y la que dé mejor cuantía va a ser la que nos reconozca. Hará siempre un doble cálculo. Y ese régimen de doble cálculo sobre 25 y sobre el nuevo sistema se mantiene hasta el año 2040. Es el mayor régimen transitorio que he visto en todos los años que me dedico a seguridad social. De hecho, no me voy a detener, esta documentación la vais a tener, esta presentación, porque hay que hacer un esquema larguísimo para saber exactamente, porque el régimen transitorio se mantiene hasta 31 de diciembre del 2040. Visto lo visto, no se puede mantener de esta manera este régimen transitorio. Visto lo visto, el 2040 nos parece como si fuera otro siglo. Es una regulación muy, muy extraña, ¿no? ¿Por qué se hace así? Pues porque es un texto consensuado. A la Unión Europea nos pedía que cambiáramos la forma del cálculo, como en otros países, más años, pero a la vez se consensuó con los sindicatos que fuera poquito a poco. Es tan poquito a poco que hasta 31 de diciembre del 2040. Por tanto, dos opciones de cálculo de forma transitoria, muy poquito a poco, 25,5, 29,75, y lo que hará, bueno, a elegir no, será el propio INS quien nos facilite la tarea, nos va a reconocer lo más alto y ya está. ¿Esto era necesario? Bueno, es el contexto en el que se aprueba esta norma, como les decía, vinculada a los compromisos con la Unión Europea, el fondo Next Generation. Aquí tienen todo, 2042 aplicará el artículo, pero en 2043 y a partir de 2044 es cuando se aplicará este cambio de 27 dentro de 29, dentro de 20 años. Visto lo visto, incluso ayer, no sé si es posible prever a tan largo plazo, ¿no? Pero bueno, es una norma, la verdad es que muy sorprendente desde esa perspectiva. Y aquí no me voy a detener, pues el poquito a poco, cómo va cambiando el cálculo para adecuarlo a un régimen transitorio larguísimo. Todo esto es el régimen de transitoriedad de ese cambio y, por tanto, la verdad es que bastante complejo. Otros cambios que se han dado estos últimos años, mejoras en la pensión de jubilación anticipada. Y ya lo decía antes, no voy a detenerme, es un poco contradictorio con el global. ¿Cómo se ha hecho esa ampliación? Ampliando los colectivos que tienen regímenes especiales. Policías locales, Mossos d'Esquadra, Policía Foral de Navarra, bomberos. Con la idea, estas personas se pueden jubilar con todos los derechos, como si tuvieran 65 años, jubilarse a los 60. Sin aplicar coeficientes reductores. Tienen una cotización adicional, pero no cubre los costes que supone para el sistema de seguridad social. Aquí, en los últimos meses, habrán escuchado la posibilidad de ampliar esta vía para otros colectivos, como por ejemplo el sector de la construcción, o los taxistas que lo han pedido, o las camareras de piso. Es decir, el ampliar a nuevos colectivos, el problema que tiene es el coste económico para el sistema de seguridad social, al margen de que sea justo o no, sino nuevamente la sostenibilidad del sistema de pensiones. La otra reforma en tema de jubilación anticipada, en la Ley 21/2021, en el que facilita a los trabajadores el acceso a la pensión de jubilación involuntaria de forma anticipada. Y añade nuevas causas por las que una persona, si por ejemplo hasta esa reforma pues eran casos de despido colectivo o casos por causas objetivas, despido por causas objetivas, se amplía a otros supuestos como todas las causas del artículo 52, el artículo 40 o modificación sustancial del artículo 41. Es decir, se facilita que una persona que ha sido despedida o que se ha modificado, extinguido el contrato por una de las causas previstas en el estatuto pueda acceder a la jubilación anticipada involuntaria. Se pasa a un cálculo por meses en lugar de trimestres, ahora lo veremos, y luego se da un régimen particular a personas que tienen más de 55 años. Y no se desincentiva para nada la jubilación anticipada, al contrario. Es curioso en jubilación anticipada que, si lo vemos desde una perspectiva histórica, era una medida que iba a desaparecer y en realidad se ha ido incrementando en los últimos años. También se han adoptado medidas desde la perspectiva de la brecha de género en las pensiones.
Aquí seguro que han seguido y ha aparecido en la prensa el tema del complemento, y siguen planteándose muchas demandas judiciales, el complemento por maternidad. Ese complemento, que se instaura el 1 de enero del 2016, da una cuantía adicional por tener hijos. Incrementa la pensión de jubilación el hecho de tener o haber tenido hijos. No hace falta que estén vivos. Es decir, que haber tenido hijos, cuando te jubilas, se te incrementa la pensión en función del número de hijos. Aquí la redacción inicial fue recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque se consideraba, porque este complemento es para mujeres, se consideraba que era discriminatorio. El Tribunal de Justicia dijo que era discriminatorio para los hombres. Se reforma y actualmente otra vez está recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque efectivamente probablemente también vuelve a ser discriminatorio hacia los hombres. Esto dará lugar a nuevas reclamaciones judiciales, pero es un complemento que tiene su cuantía. Bueno, nos puede salir a cuenta más en función del número de hijos, pues, y además que se puede superar la pensión máxima del sistema de seguridad social. También se modificó el sistema de integración de lagunas desde la perspectiva de brecha de género y también se ha modificado el cómputo del periodo cotizado en el caso del trabajo a tiempo parcial. Esto en 2023. Esto supone un cambio importante porque se acaba con la idea de la parcialidad en el cálculo de la pensión vinculada a mi tipo de contrato. Me explico. Hasta esta última reforma y con cambios, un trabajador, normalmente trabajador a tiempo parcial, como trabaja menos horas a la semana, menos horas al día, su periodo cotizado se adaptaba a la jornada que desarrollaba. Si es al 50%, no era toda la semana cotizada. Ahora sí, el cambio es que la cotización de un trabajo a tiempo parcial es la duración que tiene el contrato, no las horas que haga, no el tiempo que esté trabajando en la empresa. Esto facilita el acceso a la pensión de jubilación, principalmente para mujeres. Hay que tener en cuenta que el 76% de los contratos a tiempo parcial en este país, en el Estado, en general, son mujeres. Son mujeres además vinculados a temas de conciliación de la vida laboral y familiar. Y también se mejora en la misma línea la situación de los trabajadores fijos discontinuos, que no trabajan todo el sector de la hostelería en Cataluña, bueno, hoteles de playa, etcétera. Se les mejora también el cálculo, volviendo al cómputo al coeficiente del 1,5 para que puedan acceder más fácilmente a la pensión de jubilación. Por tanto, se mejora claramente la situación de trabajadores a tiempo parcial y trabajadores fijos discontinuos, con el coste que eso supone para el sistema también de seguridad social. ¿Qué ocurre con la jubilación parcial? El tema de la jubilación parcial, que es una figura que ha tenido muchísimo éxito en la práctica desde que se establece, pues la última reforma se lleva a cabo, ya hemos llegado al Real Decreto 11/2024. Esta es la última reforma en materia de jubilación parcial. Lo pongo aquí, ¿no? En la diapositiva, ¿no? Se ha pasado de una regulación muy rígida en los inicios de la jubilación parcial a una regulación actual que es casi a la carta. En los inicios, el jubilado parcial tenía que sustituirlo en jornada, se iba para explicarnos el jubilado parcial y entraba el trabajador relevista en el mismo puesto. Era así de rígido. Ahora no, ahora es posible que contratemos a la persona relevista en cualquier otro lugar de nuestra empresa, en cualquier otra provincia, casi en cualquier otra categoría. Se ha flexibilizado muchísimo esta figura. Y se vuelve ahora a modificar, como decía, en este Real Decreto Ley 11/2024. ¿Cuáles son las modificaciones? En el Estatuto de los Trabajadores, lógicamente, y en segundo lugar, en el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social, que es donde se regula la jubilación parcial. La jubilación parcial, solo lo recuerdo el concepto, es el caso de una persona a tiempo completo que tenemos trabajando y que llega a una determinada edad y lo que hace en lugar de jubilarse es reducir su jornada. Esta persona se le conoce como jubilado parcial, solicita su pensión
al INS, se le va a reconocer si cumple los requisitos y está parte de su jornada trabajando y parte de su jornada jubilado, hasta que decida, en general, pues ya retirarse del todo. Para el jubilado parcial no supone ningún problema. Al final, todo ese tiempo a tiempo parcial le va a computar como al 100%. Es decir, va a estar feliz haciendo más cosas durante esos años previos a la edad de 65. Es decir, todos son ventajas. Desde la perspectiva del jubilado parcial, todo ventajas. Desde la perspectiva de la empresa, también tiene sus ventajas. Sustituimos a una persona que ya tiene 63 años y ya prefiere dedicarse a la actividad laboral menos, lo sustituimos por una persona joven que nos sale como más barata salarialmente. Único límite, la base de cotización de la persona joven tiene que ser al menos el 65% de la base de cotización de la persona que se jubila parcialmente, para evitar que contratemos a un aprendiz salario mínimo interprofesional en cambio de una persona que tenemos en el nivel salarial más alto y ahora con la totalidad del sueldo, como señalaba anteriormente, a efectos de cotización. Ha tenido cierto éxito, incluidas las administraciones públicas. De hecho, ahora reclaman, yo al menos no lo he visto todavía en el BOE, pero seguramente saldrá la jubilación parcial de los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que cambia a partir del 1 de abril de 2025, que es cuando entró en vigor esta reforma? La reducción de jornada ahora, con carácter general, es entre un mínimo del 25%, la del jubilado parcial, y un máximo del 75%. Y ya está. Esta es la referencia como regla general. Se amplía el anticipo de edad de 2 a 3 años. Por tanto, con 62 años nos podemos jubilar parcialmente. Un año. Siempre, si se reduce más de 2 años respecto a la edad ordinaria de jubilación, la reducción de jornada el primer año, este es un matiz, se fija entre un 20 y un 33. Es decir, si a los 62 años hay jubilación parcial, que la empresa tiene que decir que sí. Tiene que haber acuerdo entre las dos partes. A los 62 años estamos de acuerdo, paso a la jubilación parcial, me reconocen la pensión porque cumplo los requisitos. El primer año, la reducción de jornada que me podéis aplicar como empresa tiene que ser necesariamente entre un 20 y un 33%. No. Y a partir del segundo, el inicio del segundo año y el tercero, sí que puede ser entre un 25 y un máximo del 75. Aquí ya se ha planteado un problema aplicativo que por suerte el INS en un criterio de gestión resolvió rápidamente y es, este primer año, ¿cómo se computa? Porque puede ser que esta persona haya pasado a jubilación parcial con 62 años y 7 meses de edad. En ese caso, este primer año quiere decir que hasta los 63 años y 7 meses la reducción de jornada tiene que ser entre un 20 y un 33, o cuando cumple los 63 años ya puedo pasar al 25 y máximo 75. ¿Cómo se computa esto del primer año? ¿La fecha en que inicio la jubilación parcial o la fecha del cumpleaños, para entendernos, de la persona jubilada? El INS dice que la fecha de cumpleaños de la persona jubilada. Por tanto, si empiezo con 62 años y 7 meses, hasta que cumpla los 63, la reducción será entre un 20 y un 33, y a partir de los 63 ya puedo actuar en este margen, del 25 al máximo del 75. No sé exactamente por qué, pero bueno, esta es me refiero de por qué no partir inicialmente, pero ya lo ha arreglado al menos el INS para no vinculándolo, creo que es una buena solución el vinculándolo a la fecha de cumpleaños. El contrato de relevo que hagamos tiene que ser necesariamente indefinido y a tiempo completo. No hay otra fórmula, indefinido. Ninguna fórmula del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, ninguna otra alternativa. Y además, tenemos que mantenerlo durante los 2 años siguientes, posteriores a que finalice la jubilación parcial. Pues para evitar tentaciones empresariales, me refiero. Por tanto, si se va el jubilado parcial hoy, 2 años, y si no, me reclamarán el incumplimiento en el que he incurrido. Luego, aunque ya se hacía en la práctica, ahora la norma reconoce
expresamente que podemos acumular el jubilado parcial, todo el tiempo que tiene que estar trabajando, lo puede acumular al principio y luego ya se va a casa y ya no lo vemos más. Esto en la práctica ya se hacía, pero ahora aparece recogido en la norma. Por tanto, podemos acumular, si tiene que trabajar, porque hemos cogido el 75% como máximo, tiene que trabajar un 25%, ese 25% en lugar de hacerlo cada mes o cada año, según cómo lo distribuyamos, lo podemos hacer todo al principio y luego este jubilado parcial se va y ya está. Y lo único que si se va, lo que sí hay que hacer es, mientras se mantenga la jubilación parcial, mantener el alta en la seguridad social y la cotización de esa persona. Otra novedad que recoge el contrato de relevo, como hasta ahora, se puede celebrar con un trabajador desempleado, esto ya estaba, o bien con un contrato de duración determinada, en los complicados casos del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, o bien fijo discontinuo. Por tanto, podemos contratar como relevista a un trabajador fijo discontinuo. En el caso, otra consideración, en el caso rarísimo, porque yo no conozco muchos casos, en que el jubilado parcial accede a esta fórmula cuando ya tiene 65 años, aquí el contrato de relevo puede ser indefinido o de duración determinada. Se mantiene el régimen anterior de la Ley 27/2011 para la industria manufacturera hasta el 1 de enero del 2030. Es decir, el régimen previo que implicaba, como recordaréis, una ampliación en cuanto a la reducción de jornada posible, se mantiene para la industria manufacturera y además con una cotización máxima del 80%, no del 100%, como ocurre con carácter general. ¿Por qué la industria manufacturera en concreto? Yo la verdad es que no se me ocurre la razón objetiva que justifica este trato de preferencia que ya tenían antes. Lo que han conseguido es ampliarlo hasta el 1 de enero del 2030. No lo sé, me imagino que, no sé, no lo sé. Es necesario adaptar la normativa reglamentaria porque no cuadra, obviamente, con estos cambios y está, aunque ya decía que probablemente lo veamos, pues la jubilación parcial también de los funcionarios públicos, y con los problemas que eso plantea en ese sector en los que no voy a entrar. ¿Qué problema práctico se ha dado aquí que resuelve este criterio 5/2025? Pues, ¿qué ocurre si esa persona ya la tenemos como jubilado parcial en nuestra empresa y el relevista que tenemos contratado se va? O lo despedimos, o se va, o se muere, lo que sea. Nos quedamos sin ese relevista. ¿Cuál es la norma que aplicamos? Por tanto, y sobre todo, ¿le tenemos que hacer al nuevo relevista un contrato indefinido y a tiempo completo? El INS rápidamente dijo que no, que si la jubilación parcial es anterior al 1 de abril del 2025, rigen las reglas anteriores y, por tanto, no tengo que hacerlo necesariamente indefinido. Por tanto, todo lo anterior, toda jubilación parcial que fue reconocida antes del 1 de abril del 2025, el contrato de relevo se rige por lo anterior, todo el tiempo que esa persona jubilada parcial esté en nuestra empresa. Y lo último, el fomento en la prolongación de la vida laboral mediante incentivos económicos, muy buenos, hay que reconocerlo. La idea es sostenibilidad de pensiones. Ya decía antes que esto no es nuevo, lo único que se insiste en mejorarlo. ¿Cómo se hace? Primero, la jubilación demorada. Es decir, estamos trabajando, llegamos a la edad de jubilación a la que podríamos jubilarnos, pero seguimos trabajando, no nos jubilamos, no solicitamos la pensión de jubilación. Aquí, y además se exige que estemos un año más de la edad en la que me podría jubilar. Es decir, este año me puedo jubilar a los 65 años, espero a los 66, no me jubilo tampoco, es decir, espero ahí. En ese caso, por cada año completo entre la fecha en que podía jubilarme
y el momento en que me jubile me dan un 4% por cada año. Es decir, me puedo jubilar con 65. A los 66 ya me dan 104% de la pensión. A los 67 un 108%. Y así sin límite. Es decir, todos los años que queramos. 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Y evidentemente yo creo que al final pues igual ni siquiera disfrutamos de la pensión. Pero se va acumulando un 4%. Es una cantidad que ya estaba, pero que ahora además se mejora. Y además, a partir del segundo año, es decir, los 66, se podrá computar periodos superiores a 6 meses e inferiores a un año, con 2% adicional. Es decir, al final, a los 67 años y 6 meses, me jubilo. Pues en este caso serían 4 más 4, 8, más 2, porque tengo 6 meses, pues mira, 10%. Es decir, aunque sea unos meses que nos quedemos trabajando, siempre que sea entre 6 y 12 meses. Y recuerdo que el límite máximo, sumando la pensión de jubilación más el complemento que nos resulte de esta fórmula, el límite económico es la base de cotización vigente en cómputo anual. Es decir, una cantidad todavía que resulta interesante. Esta fórmula resulta interesante. Además, ya estaba antes y se refuerza. Lo podemos cobrar también todo de golpe. Ese 110%, ese porcentaje del 10% o el 12% o el 14% o el 20%, lo podemos cobrar todo de una vez. O bien lo podemos cobrar cada mes. O bien podemos hacer la opción mixta. Cobro una cantidad determinada y el resto cada mes. Es decir, más fácil, imposible. Porque podemos decir, no vaya a ser que luego no cobre ese 112% porque no viva tanto, pues démelo por adelantado y me voy de vacaciones. Podemos hacer ese juego, un crucero. Ahí recordar siempre que Hacienda se llevará su parte, evidentemente. Hay que hacer cálculos también con Hacienda a los efectos de que no nos salga mal de la cosa. Mal. En muchos casos se pide la cantidad anticipada. Hacienda que se lleve la mitad, pero yo me voy de crucero. Y también es bastante sensato por si luego no nos da tiempo, ¿no? No se aplica esta fórmula en el caso de jubilación parcial, evidentemente, tiene que ser jubilación total, tampoco en la jubilación flexible, ni tampoco en situación asimilada al alta. Y ahí es necesario readaptar este Real Decreto porque no cuadra con... Es un escaso éxito de esta fórmula y la pregunta es si los jóvenes, si nos quedamos trabajando hasta los 80 para cobrar el porcentaje correspondiente, los jóvenes, ¿qué hacemos con ellos? Aquí siempre digo que los jóvenes no cuestan nada al sistema de seguridad social, ya los mantienen los padres en su caso, pero no supone un coste. En cambio, los pensionistas de jubilación sí suponen un coste, nos ahorramos ese coste. Y lo último, la idea de compatibilidad entre trabajo-pensión. No son medidas nuevas, ya estaban, pero se mejoran esa idea de a ver si. Hay diferentes situaciones. En primer lugar, se mantiene el régimen de privilegio de los médicos y abogados que sean mutualistas. Los médicos que están en la mutua médica, los abogados que están en la mutualidad de abogados, no están en el régimen de autónomos, pues pueden compatibilizar el total de su pensión de jubilación con el trabajo, el seguir trabajando. Esto se mantiene. Y luego, en el ámbito del trabajo por cuenta ajena está la fórmula de la jubilación flexible, que no es nueva, es desde 2002, no ha tenido casi nada de éxito y que permite que una persona ya jubilada, ya está jubilada esta persona, decide volver a trabajar o le ofrecen un empleo o lo que sea, pero ya estaba jubilada. Si es un contrato a tiempo parcial, se reduce su pensión en proporción a la jornada que trabaja. Aquí no se ha mejorado nada, está pendiente sobre todo la adaptación de la norma reglamentaria y hasta ahora ha tenido muy poquito éxito. Y luego hay otra fórmula que es la del artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social que permite compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia cuyos ingresos anuales no superen el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Hacienda sí, Hacienda hay que pagar, pero mientras yo trabajo, por ejemplo, haciendo informes o tengo patentes o estoy jubilada, mientras no alcance en esos ingresos que hago por los informes, por ponerme como ejemplo,
el importe del salario mínimo interprofesional, no tengo que darme de alta en la Seguridad Social. Y obviamente no cotizo y, por tanto, obviamente no tengo derecho a mejorar mi pensión. Aquí la cuestión es que esta medida se aprueba cuando el salario mínimo interprofesional eran 670 euros, pero es que ahora estamos en 1.184 euros. Por tanto, las cosas, el margen se ha ampliado. Yo creo que aquí habría que reformularla quizás, aunque tampoco se sabe cuánta gente lo está haciendo. Y lo último, y ahora sí, la jubilación activa. Esta es la que mejor éxito ha tenido, consiste en la posibilidad de, yo ya estoy en la posibilidad de jubilarme, cumplo los requisitos y solicito al INS pasar a la jubilación activa, lo que me permite mantenerme en el mismo empleo, seguir trabajando donde estaba, o bien a tiempo completo o a tiempo parcial, o bien pasar a ser trabajadora autónoma, con los ingresos que sean. Hasta ahora, hasta esta reforma, que entró en vigor el 1 de abril, siempre esto tenía que exigir el reducir mi pensión de jubilación al 50%. Es decir, yo seguía trabajando. Iba al INS, decía, quiero pasar a jubilación activa. Se reconoce la pensión, la reduce al 50% y yo sigo en el mismo puesto de trabajo. O me hago autónoma, porque me apetece ahora ser autónoma. Esto es una gran ventaja. Ahora lo que cambia es que ya no es el porcentaje fijo del 50%. Ahora, depende. Primer año, para pasar a la jubilación activa lo que sí se exige es esperar a los 66. Con 65 yo no puedo pasar a la jubilación activa. Espero a los 66. A partir de ese momento pido jubilación activa, que voy a cobrar el 45% de mi pensión y lo que esté cobrando con independencia del salario que esté cobrando. A los 2 años, el 55%, si sigo en jubilación activa. 3 años, el 65% de pensión y los ingresos que sea, que pueden ser millonarios. Y si ya aguanto 5 años o más, es decir, 66, 67, 68, 69 a los 70, ya a los 70 años, si sigo en jubilación activa, puedo compatibilizar el 100% de la pensión y todo lo que esté ganando como autónoma o como trabajadora por cuenta ajena a tiempo parcial o a tiempo completo. Y además, luego, si por cada 12 meses ininterrumpidos que me mantengo en jubilación anticipada, me dan otros 5 puntos. Es decir, la idea es que nos quedemos cuanto antes, más tiempo posible y poder compatibilizar las dos cosas. Y también se tiene en cuenta la situación particular de los trabajadores fijos discontinuos. En el caso de los trabajadores autónomos sí se ha introducido un cambio. Antes podía ser el 100% y ahora el 75%, la cuantía de pensión ya se limita al 75%, ahí habría que hablar bastante, pero bueno. Pero siempre se aplica también el incremento de los 5 puntos porcentuales. Y en esta situación es importante porque lo único que vamos a hacer es cotizar muy poquito, un 9% de cotización por estar jubilados parciales. La empresa le salimos más a cuenta que a un joven, porque si sigo trabajando, solo la empresa tendrá que cotizar un 7% y yo como trabajadora jubilada parcial un 2%. En cambio, si contrato a un joven me va a salir por más del 30%, como ya sabéis. Y el límite, y se están quejando en el sector público, es que esto no se puede hacer en el sector público. Es decir, yo no puedo estar trabajando, de hecho yo trabajo en el sector público, en una administración pública, no llega la edad de jubilación y luego digo, me quedo como jubilada activa en el mismo puesto. No, tendré que buscar empleo en el sector privado. Pero en el sector privado sí, con lo cual, pues la verdad es que es una gran mejora. Yo lo que no entiendo esto si aporta a la sostenibilidad del sistema. Más bien sale caro, porque si con todas estas medidas seguimos trabajando, cobrando la pensión al 100%, el ahorro para el sistema de seguridad social, ¿dónde está? Y además, en este caso, solo cotizo un 9%, con lo cual ni siquiera para el ahorro no lo veo por ningún sitio, salvo, y con esto acabo, que lo que la Seguridad Social esté pensando es que, bueno, sí, te voy a reconocer un 120% de pensión o la jubilación activa al 100%, pero bueno, luego, por favor, no me dures muchos años, disfruta los 5 y, por favor, pues... a ver, suena muy mal decirlo, pero vamos, muérete y ya económicamente me sale a cuenta.
Desde la perspectiva de sostenibilidad económica, yo no acabo de entender todas estas medidas en global, teniendo en cuenta además que, como decía, los jubilados anticipados también suponen un coste al sistema y se jubilan a partir de 61 63. Es decir, hay un problema de sostenibilidad para el futuro evidente. Creo que ya me he excedido de los 10 minutos de margen y, bueno, a disposición para cualquier pregunta que quieran plantearme en su caso. Sí, no es para... Muy bien, Carolina, moltíssimes gràcies. T'agraïm que hagis pogut venir avui presencialment a donar a il·lustrar-nos sobre la matèria. Us hem vist molt atents a tots i totes. Jo crec que la Carolina ha dit que no tenia inconvenient amb que les diapositives es facilitessin, amb la qual s'us farà arribar tot el material, perquè us hem vist, sobretot en matèries clau, com era la transició o la jubilació parcial, us hem vist molt atents prenent fotografies, no us preocupeu, que això s'us facilitarà. I doncs donem inici al torn de preguntes a totes aquelles qüestions que us hagi generat la ponència de Carolina Gala, recordem, catedràtica en Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Passaran amb el micro. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su conferencia. Ha sido muy interesante y muy ilustrativa, sobre todo para los que estamos interesados en estos temas. Mi pregunta quizá es un poco insólita, pero me ha parecido que no está recogida, evidentemente, por las características de la pregunta en la intervención, en la explicación que usted ha dado, y es el caso de una persona jubilada que cuando se jubiló 100% no existía la posibilidad de la jubilación activa, sí tiene posibilidad o derecho de solicitarla ahora y acogerse a este 4% anual acumulativo que usted comentaba. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y la aclaración sería que no. No, perdón, me está diciendo... No, le iba a decir que sí puede ser jubilado flexible. Lo que sí puede hacer es que si encuentra un contrato a tiempo parcial, la contrata la empresa a tiempo parcial, una empresa, porque no puede ser trabajo autónomo, en ese caso sí que se reduce su pensión y esta fórmula sí que le serviría, pero no para la jubilación demorada. Ese complemento del 4% es para aquellos que todavía no se han jubilado. No se prevé en régimen de transitoriedad en estos temas. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Doctora Carolina, yo le quería hacer dos preguntas. Una de interés propio y otra externa. De interés propio es la pregunta, los que estamos jubilados, ¿podemos hacer alguna actividad laboral, usted ha dicho, hasta 1.184 euros, digamos, al mes? O sea, ¿podríamos hacer o ejercer alguna actividad? Me imagino que sería bruto, ¿no? Sí, bruto y tendría que ser como trabajo autónomo, trabajo por cuenta propia. Por cuenta propia. Sí, esa fórmula es de trabajo por cuenta propia, sí. O sea... Autónomo, como autónomo. Pero uno jubilado no puede estar en autónomos. Uno jubilado, no, es que no se tiene que dar de alta en autónomos. Solo se tendría que dar de alta como autónomo, es decir, una persona jubilada. Sí. Y si desarrolla una actividad como autónomo, solo se tiene que dar de alta en el régimen de autónomos si supera con los ingresos que obtiene el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. 1.184 mensual, pero en cómputo anual. Sí, sí. En ese caso tendría que pagar Hacienda, pero no tiene que darse de alta en autónomos. ¿Esa actividad podría ser esporádica a lo largo del año? Sí, esporádica. Por ejemplo, pongo el caso de un peritaje médico. Un peritaje médico, un peritaje en prevención de riesgos laborales podría hacer un informe puntual. Sí, siempre honesto. Sí, se está refiriendo a esos casos. O yo ponía en el campo jurídico, pues hacer un informe, te piden un informe sobre un tema determinado. Y yo estoy jubilada, no estoy jubilada, digo que me pongo como ejemplo, puedo hacer ese informe, pero el límite económico es el salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
Si resulta que ese año me piden más de un informe y llego al salario mínimo interprofesional, me tendría que dar de alta en autónomos en ese momento, en el mes de octubre. Yo, porque me ha ido bien este año, me piden varias cosas y supero el cómputo anual del salario mínimo, en octubre me doy de alta en autónomos y ya está. Y si no llego, pues no, Hacienda sí, pero no el régimen de autónomos. La segunda pregunta, y es porque he conocido casos, un inválido permanente total que permite estar incluso en la misma empresa, pero en otro puesto de trabajo, y por lo tanto está percibiendo una pensión, una prestación por invalidez permanente total, cualificada o no cualificada, esa persona cara a la jubilación, ¿hay algún problema para el empresario? No, ninguno. Todas las modalidades que usted ha comentado, es decir, aunque tenga esa incapacidad permanente total cualificada... No, la cualificada es incompatible con el trabajo. Sí. Es decir, la incapacidad permanente total es un 55%, 55, perdón, 55, sí. por ciento de la base reguladora. Trabaja en otro, lo tiene trabajando, el único límite empresarial es que no puede desarrollar la misma actividad que venía desarrollando antes. Por supuesto. Sí. Pues ningún problema. Al final, las cotizaciones que está haciendo y su pensión le determinarán su pensión de jubilación final. O sea que no habría ninguna interferencia. Ningún problema, pero la incapacidad permanente total cualificada, que es aquella para mayores de 55 años, sí, sí. Claro, ahí cobras un 55% más un 20%, un 75% porque no tiene empleo. Ajá. Con lo cual, a un incapacitado permanente total cualificado no lo puedo tener contratado en la empresa. Tiene que suspender. Ahí lo que ocurre es que ese incapacitado permanente tiene que solicitar la suspensión de ese complemento del 20% Vale, y bien. lo mantengo en la empresa. Bien, muchas gracias. Sí, Sí. porque el 20% va vinculado a que yo no tengo empleo. Sí, sí. Si lo entiendo, encuentro, cobro el 55. Lo entiendo bien. Muchas gracias. De nada. Y a un tema que no sé si es que no lo hemos tocado o yo no me he enterado o quizás no haya cambiado pero eso no lo has tocado. Mi marido, por ejemplo, tiene la jubilación activa y cobra el 100% porque tiene un empleado. Sí. En el momento que dejas de tener el empleado, ¿cobras el 50% o se ha reformado ya? No, mientras, como fue previo a la reforma, todo lo que es previo, situaciones ya declaradas, previas, por eso no lo he dicho, situaciones declaradas previas al 1 de abril del 2025, sigue como estaba. ¿Vale? A partir, mala suerte, el 2 de abril de 2025, pues el nuevo sistema. Aunque ese momento, pues oye, era mi cumpleaños, ya lo tenía previsto. Todo lo anterior, 1 de abril, el modelo anterior. Sí, igual. A partir del 1 de abril, lo nuevo. Y en relevistas igual, que era lo que... Sí. Bueno, mi pregunta también es referente a autónomos. Vamos a suponer un caso muy concreto. Es una persona que está jubilada, está trabajando como autónomo y, en principio, factura por debajo del salario mínimo interprofesional, pero llega un momento que a lo mejor pues tiene que facturar más. En ese momento hay que darse de alta en autónomos y mi pregunta es ¿cuánto tiene que cotizar? ¿Solamente por ese complemento de más que está cobrando? No, por el total. Ah, por el total. Claro. Claro. Claro, por el total. Sí. Vale, y además vale. ahora con el nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales, sí, claro, sobre el total. Sobre Sí, el total. Vale, todo lo que ha facturado. Claro. Vale. Sí, porque ya es un autónomo económicamente Sí, sí. que le va bien y por tanto tiene que cotizar, sí, por el total. Correcto, correcto. Gracias. De esta fórmula no hay datos, no se sabe cuánta gente está en esa situación y también ha dado lugar a fraude. Os podéis imaginar, o se pueden imaginar, la forma de fraude. En cuanto llegas, no lo quiero promocionar ni mucho menos, pero vamos, seguro que todos lo estamos pensando. Pues cuando llegas, vas a llegar al límite, esa factura no la emites tú. Está mal decirlo, pero eso existe. Por eso decía antes que esa figura igual habría que reformarla,
porque antes estaba pensando en una persona que hacía 4 cosas, 2 cosas, pero sobre una base de 670, pero es que ahora el importe anual es bastante más alto y por tanto, pero no hay previsión de reformarlo, al menos de momento. Pero sí, ahí no hay datos, no sabemos cuánta gente está ahí y qué posibilidades de fraude existen, que seguro que alguien lo hace. Ya sabéis que somos así, ¿no? Somos así. Señora, buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación, por concentrar todo este tema tan complejo. Yo quería plantearle otro tema igual un poco más conceptual. A ver, ha estado comentando que desde la reforma del 2013 toda la filosofía que ha ido hacia el envejecimiento activo y un poco alargar toda la vida laboral con este objetivo poco mal disimulado, ¿no? de disminuir el tiempo de percepción de la prestación. Sabemos, has comentado el tema de la incorporación del baby boom, esta tensión que ha creado en la sostenibilidad del sistema. Sabemos que es un sistema pensado en cuanto la gente empezaba a trabajar joven, se jubilaba y luego sobrevivía relativamente poco tiempo de jubilación. Estamos en un escenario totalmente contrario. Es un sistema que se nutre de las aportaciones actuales para pagar a los perceptores y que, por tanto, si el flujo de ingresos en el sistema se reduce o se elimina, pues el sistema colapsa. También el capital que ha acumulado en caso de jubilación y en el momento en que la persona ya no está, pues ese capital acumulado se pierde, al contrario que otros sistemas privados de pensiones, que el capital se acumula. Entonces la pregunta es, ¿qué piensa de estas teorías que dicen que este sistema de pensiones es un esquema Ponzi o dicho de alguna manera, una estafa piramidal? Sí, también me ha llegado el tema de, no, el esquema Ponzi, ¿no? El que esto en realidad, y además contrario a los jóvenes, que además luego no van a tener, sí. A ver, es que no hay alternativa. Lo llamemos o no esquema Ponzi, que yo no lo creo, es una idea de solidaridad, de que un sistema de reparto que funciona así en toda la Europa continental. Todos los sistemas de seguridad social que existen a día de hoy como sistemas, no como otras cosas parecidas, funcionan de esa manera. Ninguno se ha hundido, pero que tampoco existe una alternativa. Lo llamemos como lo llamemos, en el momento no va a colapsar. Primero, mi opinión es que no va a colapsar. El sistema de seguridad social es imposible que colapse. A mí mis alumnos siempre me preguntan, yo no voy a cobrar, o mis familiares jóvenes, ¿no? Sí que vas a cobrar. La pregunta no es esa, la pregunta es cuánto. Por eso todas estas fórmulas de compatibilidad de trabajo y pensión. Cobrar pensión de jubilación se va a cobrar. La cuestión es que no será un 80, pues será un 50, y con un 50 que igual no da para, y por tanto vas a seguir trabajando para luego poder cobrar un poco más y... La pensión, sistema se va a mantener y, evidentemente, los jóvenes son menos. Como es un sistema que se basa en las cotizaciones actuales, pagan los pensionistas actuales, no cuadran los datos de población. Por eso se fomenta la natalidad, pero no tiene mucho éxito en el país, ¿no? ¿Cuál va a ser la alternativa para que haya dinero para pagar, aunque sea menos? Subida de impuestos. Con la parte de impuestos. Incrementar ahora mismo lo que paga los impuestos es aproximadamente el 30% de las prestaciones. Pues será un 40%. No va a colapsar, porque es que económicamente, y pongo el ejemplo de Chile. Chile en 1990-91 cambia un sistema privado que está gestionado por 4 entidades. Cuando entra un trabajador, inicia su actividad laboral o un autónomo puede elegir entre 4 opciones. Y va acumulando a su nombre todo, las aportaciones que hace a lo largo de su vida. Problema que ha tenido este sistema en 2025 o 2024, según los últimos datos, que solo da cobertura al 35% de la población, porque los demás no tienen capacidad económica para poder aportar y recibir. ¿Qué hace el Estado? ¿Los va a dejar que se mueran sin recursos? Pues lo está haciendo a través de la asistencia social, los servicios sociales. Por tanto, una alternativa es que no tenemos.
nos parezca esquema Ponzi o nos parezca esquema... porque no hay, y más con una población como la que tenemos tan elevada y un modelo económico que saben perfectamente que no es precisamente, pues es precisamente de ir tirando, para entendernos. No lo veo como un esquema Ponzi. La lógica de fondo es solidaridad y que luego es que no hay alternativa, pero no porque me guste el modelo, sino porque el modelo alternativo se ha ensayado en países con una población mucho más baja y no funciona. Deja fuera a una gran parte de la población y a esa población le tendrás que dar alguna ayuda. Con lo cual, el resto de países nadie se ha planteado, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Grecia, eliminar el sistema, ni modificarlo, ni privatizarlo en parte, por el elemento de solidaridad. Y luego, ¿qué haces con esa población? Los tienes trabajando hasta los 95 y luego, cuando además fórmulas alternativas, como por ejemplo la comunidad familiar, ha desaparecido. Antes, y yo soy un caso, mi abuelo cobraba una pensión de jubilación muy bajita, régimen agrario. Vivía en casa con nosotros, pero eso tampoco existe. No, a ver, está claro que el sistema, que la alternativa, una alternativa privada igual solidariamente o socialmente no es viable, pero sí que parece claro que el sistema por sí solo no parece sostenible desde el momento en que tienes que empezar a recurrir a otros ingresos vía impuestos o disminuyendo la expectativa de cobro de una pensión, que luego al final, bueno, igual cuestiona mucho la aportación que individualmente se ha hecho con el retorno que al final puedas tener, sobre todo si lamentablemente no sobrevives mucho tiempo a la jubilación. Por tanto, solo era el tema conceptual. Sí, sé que es difícil encontrar una alternativa, pero sí que parece un sistema que, desde el punto de vista privado, es evidente que si montamos un modelo de negocio basado en esta estructura, pues posiblemente acabaríamos en la cárcel, me refiero, ¿no? Pues, como han habido otros casos, ¿no? Pero sí que parece que no hay otra alternativa o difícilmente implantable. Sí, no, muy bien, gracias. Claro, es que excluyes la lógica de todo el sistema, no solo jubilaciones, excluir el ánimo de, y que es que qué alternativa. Aquí yo creo que, y lo he señalado un poco, lo he dejado entrever, es que hay cosas que no deberían haberse cargado al sistema de seguridad social. El hecho de que esté así como un poco, por eso está pendiente desde hace muchos años una reforma del sistema de financiación. Se han cargado cosas que no deberían. La jubilación anticipada, yo es que no, a día de hoy, no, ya sé que alguien me ha mirado como diciendo que pensará jubilarse anticipadamente, pero me refiero desde una perspectiva de sostenibilidad del sistema. Es un coste más elevado para el sistema. Y la situación de IT, que antes comentaba el señor Ginesta, ahí hay un problema de control de la IT importante, control en materia de desempleo. Es decir, se podría haber estructurado. El hecho del consenso también ha llevado a soluciones que antes o después habrá una reforma, porque no estoy de acuerdo en eso, pero no para eliminar el sistema. Hay cosas que no debería asumir el sistema. El ingreso mínimo vital tampoco hacía falta que estuviera dentro del sistema de seguridad social. Ya lo estaban haciendo muy bien los distintos territorios. Es decir, esas decisiones al final lo van a pagar pues, los menores de 50 años cuando se jubilen. Pero una alternativa es que no. Y Chile pues, tiene el problema de que casi el 65% de la población le tendrás que dar algo, o si no, una revolución. El sistema de seguridad social parte de evitar que haya revoluciones. Lo crea von Bismarck en el siglo XIX con esa idea. No porque alguien diga, vamos a hacer, sino ante una revolución de no puedo comer, pues voy a darle un sistema de seguridad social. Bueno, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Carolina. A vosotros. A vosotros, gracias. Per haver vingut avui. És el primer acte, us robaré un minut, és el primer acte de la Comissió Laboral
d'aquest any, que hem constituït una nova comissió laboral amb la nova imatge de PIMEC, que la podeu veure amb el nou logotip, que és que la nostra P minúscula amaga una P majúscula perquè darrere de cada petita empresa entenem que hi ha un gran empresari. La nostra intenció és fer gran a les pimes, és el nostre objectiu. Seguirem organitzant jornades a la comissió laboral i esperem que tots i totes ens pugueu acompanyar a les següents jornades. Moltes gràcies.